tardes, estimados televidentes. Un sábado más junto a ustedes en este canal, Canal 8 de la ciudad de Mercedes. Estamos con el pastor Edgardo Polar y yo, la pastora Cecilia Echeveste, en el espacio de la iglesia Aposento Alto, ubicada en Varela 684, entre Don Bosco y Casa Grande, o entre Casa Grande y Don Bosco. Nuestras reuniones son mañana domingo, hora 18, culto general. Los miércoles, hora 18, culto de oración. Y los viernes, hora 18, tenemos el culto de enseñanza. Amén. Los esperamos, quedan todos invitados cordialmente. La verdad que va a ser una alegría para nosotros poder recibirlos en ese humilde lugar que el Señor nos ha dado para ministrar su palabra. La verdad que va a ser un gozo si vas por primera vez y si ya sos un hermano que hace muchos años estás con nosotros, 4 años, porque cumplimos 4 años la semana pasada. Sí, sí. Si estás con nosotros, la verdad que también nos gozamos porque de verte que permaneces, que Dios te plantó allí, que tú, como dice Pedro, que Dios los afirme, fortalezca y establezca. Entonces nos alegramos con todas aquellas personas que están. Pero, ¿cuál es la tarea que el Señor nos encomendó? Llevar su palabra a todas las naciones, predicando el mensaje de salvación, y es a eso que hemos venido, es a predicarte la palabra de salvación, es que estamos aquí, porque la verdad que es la gran comisión, ya te lo hemos dicho más de una vez, es la gran comisión, ir, predicar el evangelio, no solamente predicar, de hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, sí, y bueno, nosotros acá venimos a traerte, a hacer el primer paso, a traerte el mensaje de salvación, a contarte y a decirte algo que yo no creo que no te vaya a conmover, a decirte que Jesús te ama. Amén. La verdad que son 3 palabras, pero con un significado tan hermoso. Jesús te ama, sí te ama. Y te ama tanto, 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 que se hizo hombre y vivió en esta tierra en su época de humillación. Ahora está en la gloria con su Padre y con nosotros el Espíritu Santo. Amén. Pero la verdad que eso es lo que yo te quiero decir. Jesús te ama y nosotros te amamos. Sin conocerte te amamos, porque es lo que Jesús nos mandó a hacer, a amarnos los unos a los otros y a llevar la palabra, y principalmente a quienes, a los enfermos. Porque los sanos no tienen necesidad de enfermo. Por eso a vos que te sentís agobiado, que te sentís que estás en una situación, que estás en situación de calle posiblemente, a vos que has querido, has intentado otras veces, pero en otros círculos, por supuesto, en ninguna casa de Dios vas a recibir el menosprecio, porque todos los hijos y siervos de Dios tenemos ese amor por las almas, y creo, y tengo la total certeza que ningún siervo de Dios te trataría con falta de amor. Por lo menos es lo que nosotros hacemos. La verdad que sí. Porque Dios es amor. Amén. Por eso es que yo te digo, si has intentado en otros círculos, si has visto que no te han querido dar un lugar, Jesucristo ya hace años, muchos años, más de 2000 años, que fue a la cruz para darte ese lugar. Ese lugar que siempre te digo que es cuando terminemos nuestra vida acá en la tierra, pero ya desde el momento que vos aceptás a Jesucristo como tu Señor y Salvador, ya pasás a formar parte de una nueva familia. Ya pasaste de ser condenado a ser justificado, pasaste de ser una creación de Dios, estabas ahí bajo el príncipe, la potestad del aire, que es Satanás, a ser un hijo de Dios con todos sus derechos legales. Por eso, si vos te acercás a la familia de Cristo, vas a tener ese lugar maravilloso que Jesucristo preparó para ti. Pero a veces, ¿qué? A veces, muchas veces no siempre, porque fue mi caso, fue el caso de él, y pienso que el de muchos más. Nadie fue a la casa de Dios porque decía, hoy no tengo ganas de tomar mate, me voy a escuchar de Dios. No. Todos vinimos a Dios agobiados, todos vinimos a Dios perturbados por demonios, como vine yo. Edgardo vino a Dios porque estaba pasando una situación mala en su vida.
Todos hemos venido con un problema, porque nadie sinceramente no ha nacido de nosotros decir voy a buscar a Dios, porque tengo todo, solamente me falta Dios. Pero nosotros queremos decirte en esta hora que muchas veces cuando nosotros, por eso es que Dios permite esos sacudones, permite esas cosas, porque Él hace tiempo que nos está buscando. Y como hablábamos el otro día, cuando una persona viene a los caminos de Dios, ya antes, primeramente, el Padre, el Espíritu Santo, Dios Padre a través del Espíritu Santo ha estado ministrando, ha estado alrededor de esa persona, buscándola de a poquito, sensibilizando su corazón para que el día que vayan y te lleven la palabra, vos reconozcas, este es el día que yo voy a ir a los caminos del Señor. Amén. Porque realmente hasta ahora no he podido, pero yo sé que a partir de hoy yo voy a venir a este camino que me están diciendo estos siervos, y sé que mi vida va a cambiar. Y te lo puedo asegurar que te va a cambiar. Amén. No te lo digo por teoría, te lo digo por la práctica. Te lo digo porque yo no te voy a contar mi situación, pero era espantosa, caótica. Yo no dormía por las noches, yo estaba muy mal, además de llevar una vida bastante desordenada. Pero ese día que yo sentí que Dios me llamaba, ese día mi vida fue transformada completamente. Por supuesto que tú que me conoces dirás, mirá que todavía tenés tal y tal cosa. Tengo muchos errores aún por corregir, como tenemos todos, porque eso es el caminar del cristiano. Es un proceso que nos va llevando poco a poco, irnos limpiando cada día más para poder llegar a las moradas celestiales. No es de un día para el otro. Sí, Señor. Nos lleva tal vez toda una vida. Tal vez hasta en el lecho de muerte tengamos que pedir perdón por algo que aún nos queda. Pero bueno, es lo más lindo que puede pasar. Por eso nosotros venimos a darte este mensaje. Si estás pasando por una tribulación, esa tribulación puede ser el puntapié para que vengas al camino del Señor. Sí, Señor. Te vuelvo a repetir, Iglesia Aposento Alto, bajo el ministerio Cristo ha resucitado, con nuestros apóstoles Luis Zapata y Ana Pese. Varela 684, entre Casa Grande y Don Bosco. Las reuniones, domingos hora 18, culto general, miércoles hora 18, culto de oración, viernes hora 18 de enseñanza. Te esperamos, pastor. Amén, amén. Sí, la verdad que sí, que yo no conozco a ninguno, y conozco varios cristianos, que haya venido a los pies de Cristo porque lo amaba al Señor, porque eso es un proceso, como también decía la pastora, es un proceso que es como cuando un hombre o una mujer conoce a un hombre, primero empieza una relación, después comienza el amor, después lo que sigue. Y así fue. El casamiento. El casamiento, por supuesto. Y bueno, y esto es lo mismo, porque nosotros somos la novia de Jesús. La iglesia es la novia de Jesús. Pero yo quería comenzar el mensaje que me corresponde a mí, después va a venir la palabra soltada por la pastora Cecilia, es que cuando Jesús entró, no es el mensaje de hoy, pero me vino en el espíritu y lo voy a decir, porque sé que es de parte de Dios. Porque está hablando, yo me voy a identificar, yo me identifiqué y hoy, delante de cámaras, me voy a identificar con esa palabra que soltó Jesús. Cuando Jesús entra a Jerusalén, en la semana de la Pasión, la gente gritaba, le tiraban palmeras y los paños en el piso, toda esa cosa, y él iba entrando en un pollino, y la gente alababa. Y entonces los principales, los fariseos, la gente decía, que se callen esto, que se callen, que no griten más. Y él le dijo, si estos no hablaran, las piedras hablarían por ellos. Amén. Y yo soy una piedra. Porque ¿sabes por qué te digo que soy una piedra? Porque la piedra que dice Jesús no eran las piedras naturales, eran aquellas personas desechadas por la humanidad. Y yo era una persona que, de ser muy conocido en el ámbito futbolístico, en el ámbito, era un hombre
que me movía en distintas áreas, por el fútbol, por la policía, por todo mi vida cotidiana, era muy conocido como una persona alcohólica, totalmente alcohólico. 35 años mi vida fue alcohol. Y bueno, cigarro y otras hierbas más, que no viene al caso. Pero un día a Jesús, a Dios, como dijo ella, que alguien estaba orando por mí, para mi conversión, porque me tendrían lástima, porque sentirían pena, porque realmente no me podían ver así, porque era realmente un bicho como estaba, para describir 6 meses sin bañarme, 6 meses sin tender unos trapos que tenía ahí, porque ni cama prácticamente era, hacía mis necesidades en una botella. Era horrible mi situación, pero un día me hablaron de Cristo, de Jesús, y no me interesó. Pero a los 2 días o a los 3 días quedó esa semilla y yo llamé a una hija de Dios, que la tengo acá presente. Y ella me presentó a Jesús y yo lo recibí en mi corazón. ¿Por qué te cuento esto? ¿Por qué te digo esto? Porque de estar en un lugar, estar en el mundo, con la gente del mundo, que es vicio, todo lo que es, que a Dios, ante los ojos de Dios parece horrible, pero Jesús nos ama igual. Jesús, Él está clamando para que vengamos a su preciosa presencia. Bueno, comencé a caminar con él, yendo a la iglesia cada tanto, porque si había un partido de fútbol ya no iba, porque todavía no había tenido ese encuentro que es necesario tener con Jesús. Pero pasado el tiempo me fui enamorando del Señor Jesucristo y de su obra, porque qué hermoso, porque después no me paraba yo reprendo y echo fuera todo espíritu de vanagloria de mi vida en el nombre de Jesús, no lo quiero, pero sí te tengo que contar, no paraba porque hablaba, seguía yendo al círculo policial, a los boliches, donde fuera, y hablaba de Jesús. Y por allá algunos me decían, ¿cómo podés hablar con Jesús teniendo un vaso de vino delante? Pero yo hablaba de Jesús. Y hoy sí, ahora vamos al mensaje, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y bueno, me fui enamorando de Jesús y es el amor que nunca me ha fallado. Creo que Cecilia tampoco me ha fallado hasta ahora. No, bueno, me ha fallado. pero te digo que es... No. Sí, unos retos sí me llevaba. Me fui enamorando de Jesús y ese amor que yo tenía, que Jesús me daba, me regalaba, yo tenía que distribuirlo, tenía que compartirlo. Y tengo delante de mí a un hombre que me hace así con la cabeza, que es el director del canal, perdóname Román que te nombre, que realmente él me decía a mí y me dice, qué lindo lo que haces, Lato, porque yo hablo de Jesús con una pasión que realmente me quebranta, me imparte una bendición tremenda, porque esto que estoy sintiendo en estos momentos es algo maravilloso, porque estoy hablando de aquel que me rescató de las tinieblas a su luz admirable. Él me rescató y yo te quiero leer Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Lo podés encontrar a esta misma palabra en el Antiguo Testamento, Habacuc, en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Por qué soy justo yo? Por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Jesucristo me justificó. Aquellos que me acusaban ya no me pueden acusar más, porque Jesús saldó la deuda en la cruz del Calvario por mí, por ella, por todos los que creen que Jesucristo
vive y reina por los siglos de los siglos. Qué hermoso, qué maravilloso es poder realmente hablar de Jesús, transmitir la palabra de Dios. ¿Cuánta gente necesitada? Y le he dicho, yo amigos, le he dicho, yo me pongo muy contento por vos, Lato, porque te veo espléndido. Y no. ¿Y algún cigarrito? No, mi vida está consagrada para Cristo Jesús. Yo quiero agradar a aquel que me encontró cuando yo estaba en la basura prácticamente, cuando nadie le interesaba la vida de este hombre, pero a los 45 años tuve esa maravillosa experiencia. Nunca es tarde, como decía mi padre, nunca es tarde como el reloj atrasa, cuando el reloj atrasa. Es tremendo, es maravilloso poder servir al Señor. Y hasta los últimos días de que tenga aliento de vida, voy a estar hablando de Jesús. Por supuesto que a algunos no le voy a agradar, o las palabras que sean soltadas no le voy a agradar, porque en la iglesia Aposento Alto, donde nosotros lideramos, ahí se habla de la salvación de tu alma, se habla del pecado, se habla de la iniquidad. Yo sé que la demás, porque el Señor te dice que buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas os serán añadidas, pero nosotros queremos las añadiduras, queremos el confort, queremos la seguridad, queremos todas las cosas que vienen a consecuencia del amor de Jesús. Sí, pero al Señor le encanta que lo adoremos, que lo alabemos, que lo busquemos en su preciosa presencia. Cuando oramos es algo tremendo, porque ahí esa relación no la tiene cualquiera, la tenemos solamente los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque, como digo siempre, hay una conexión divina entre el Espíritu Santo que vive en cada uno de los cristianos, se conecta con Jesucristo, que está sentado a la diestra de Dios Padre, y Jesús le dice al Padre: mirá, en el canal 10 hay un programa de la Iglesia Aposento Alto, papá. En el canal 8. En el canal 8, perdón. Hay una iglesia están hablando de la iglesia Aposento Alto. Pero qué hermoso es, Padre amado, que nosotros podamos salir a la calle y ser respaldados por Jesús. Porque no podemos salir de cualquier forma a la calle. Tenemos que salir vestidos con la armadura de Dios, porque hoy los tiempos son difíciles. Y es maravilloso, tremendo, impresionante poder salir a la calle, hablar de Jesús y tener el respaldo del Señor. Porque si no tenemos el respaldo del Señor Jesús, es muy difícil. Es muy difícil, que son palabras que salen nomás, pero cuando hablamos con pasión, con dedicación y con valentía, con denuedo, como dice la palabra de Dios, las cosas son diferentes. Porque Jesucristo va delante nuestro como poderoso gigante, derribando todo obstáculo que el enemigo quiera poner. Los va a querer poner, pero si nosotros vamos respaldados por el Señor va a ir delante nuestro, allanándonos el camino para que la gente pueda recibir al Salvador del mundo, al Salvador de nuestras almas. Que Dios te bendiga ricamente y podemos realmente decirte con propiedad las cosas maravillosas, impresionante que hace el Señor Jesús, porque yo la he experimentado, y vuelvo a decir que esto no es para mi vanagloria, esto es para la gloria de Dios. Yo he experimentado, me fui a cortar el cabello hace unos días, un muchacho, buenas tardes, me cuenta, me recuerda una oración que hice por esa bebita 11 años atrás. Hoy es una hermosa niña, y como eso, si algún día querés que te los cuente, andá a la iglesia Aposento Alto o mandá un mensaje y con gusto voy a estar compartiendo los milagros impresionantes, sin iguales, que ha hecho Jesucristo en mi vida y en la vida de los demás. En el nombre, simplemente tenemos que creer. Esto es por fe, y el justo vivirá por fe, en el nombre de Jesús. Pastora. Amén. La verdad que sí, como estábamos diciendo, que muchas veces a través de tribulaciones es que la palabra de Dios es esparcida, porque acá, cuando vamos al libro de los Hechos, cuando la iglesia primitiva, vemos que Jesús en Hechos 1 les dice a los apóstoles: id y predicar el evangelio por toda Judea, por
por todo Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero los discípulos se quedaron cómodamente allí en Jerusalén, no se movieron, no hicieron lo que Dios les había dicho. Y muchas veces, para que nosotros podamos movernos, para que nosotros no estemos tan quietos, para que nosotros realmente recordemos cuál es el llamado que Dios nos hizo y que no estemos solamente recibiendo, sino que tenemos que dar, porque de gracia recibimos, de gracia damos. Entonces, por eso es que Dios agarra y te produce esos movimientos de tierra, muchas veces, como decimos, como con aquella higuera que abonó el Señor para que diera fruto, se movía la tierra. Acá también estos discípulos habían quedado muy cómodos allí, pero para que tal vez, no digo que fuera para eso, pero vimos que comenzó una persecución, y ahí fue cuando realmente tuvieron que moverse. Comenzó una persecución que empezó con el primer mártir, con Esteban, que el otro día lo nombrábamos, que fue muerto por pedrea, pero él se murió viendo la gloria de Dios. Amén. Y después de eso vemos al apóstol Pablo, que va a pedir cartas para ir y perseguir a los del camino. Entonces allí fue cuando recién esa persecución que comenzó a hacer, porque dice que Pablo iba y entraba a las casas, sacaba mujeres, niños, no le importaba y los encarcelaba a causa de Jesucristo de Nazaret. Y allí tuvieron que comenzar a dispersarse, tuvieron que empezar a alejarse, y ahí de esa manera pudieron cumplir con el cometido que Dios les había dado, que Dios en la persona de Jesucristo les había dado cuando les dijo que fueran a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y vemos que primeramente, no te lo leo porque es mucho, pero vemos acá en el capítulo 8, versículo 5, a uno de los diáconos. El primer diácono que te decía Esteban fue muerto. Pero acá vemos que cuando fueron dispersos todos, este diácono, que era Felipe, que eran los que servían a las mesas, fue a Samaria y empezó a predicar en Samaria. Y ellos realmente, los judíos con los samaritanos, no tenían mucho feeling, por decirlo de alguna manera, no simpatizaban, porque cuando el imperio asirio fue y conquistó Samaria, ellos se fueron a la dispersión todas las personas de clase alta y clase media, y quedaron los de clase baja, y trajeron un pueblo pagano que se juntó con esta gente, y tenían un paganismo justamente, y costumbres que no eran aprobadas por Dios, y el judío no lo aceptaba, los aborrecía, es la palabra. Entonces acá vemos que después que Jesús murió y les dio esa orden, Felipe está en Samaria, y dice que había gran gozo en Samaria, y mucha gente se convertía a Dios por la predicación de Felipe, que salió por causa de esa persecución que había. Pero también recordemos que muchas veces nosotros no vemos el fruto de lo que nosotros hacemos y nos entristecemos, pero también sabemos que es uno el que siembra y otro el que cosecha. Tal vez esta siembra, esta cosecha que estaba haciendo Felipe, fue aquella siembra que hizo el Señor Jesús, que dice en San Juan capítulo 4, cuando fue a hablar con aquella mujer samaritana. Sí, Señor. Y que después esa mujer fue y le habló a los otros samaritanos, y muchos reconocieron que Jesucristo era el Mesías. Amén. Era el Salvador, el enviado de Dios Padre. Sí, después de esto vemos en este trajinar que cuando estaba ahí Felipe, viene Dios lo envía a hablar con un etíope, con un eunuco etíope, funcionario de Candace. Entonces este hombre iba leyendo una porción de la Biblia. Qué importante que este hombre tenía conocimiento. Había ido a Jerusalén al servicio. No sabemos si ahí él escuchó, se ve que era una persona devota, escuchó, pero lo importante es que venía leyendo la palabra, y que venía leyendo la palabra, y como te decía hoy, Dios prepara todo cuando sabe que una persona va a ser salva. Él había preparado todo esto y lo llamó a Felipe y le dijo: ve.
y que este hombre iba leyendo el pasaje de Isaías cuando decía como cordero fue llevado al matadero. Lo tengo acá, no lo leo porque no da el tiempo. Como cordero fue llevado al matadero. Entonces le pregunta a Felipe, el eunuco a Felipe, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De él mismo o de otro? Entonces ahí Felipe le comenzó a predicar y a contarle todo lo que había sucedido con Jesucristo, y que Jesucristo era el Salvador, que Jesucristo era ese cordero que había sido llevado por nosotros a la cruz del Calvario. Entonces este hombre aceptó, puso su fe en Jesús y le preguntó a Felipe, ¿qué impide que yo me bautice? Si realmente crees y tienes fe de que Jesús es el Hijo de Dios, eso es con palabras mías, realmente puedes bautizarte. Bueno, aquí hay un poco de agua, se bautizó y después Felipe continuó porque el Espíritu Santo dice que lo llevó nuevamente y terminó no me acuerdo en qué ciudad, en Cesarea. Siguió en Azoto y pasando, dice, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¡Qué maravilloso realmente! Después de estar allí, escondidos como quien dice, sin moverse, cuando Dios vino y les hizo ese movimiento, y comenzó esa persecución, realmente salieron a hacer lo que debían hacer, que era predicar el Evangelio. Comenzó por Samaria y después ya siguió por todas las demás ciudades, ya fue a los gentiles, empezando por este etíope que estaba sediento de que le hablaran de Dios. Dios había preparado ese encuentro, y Felipe fue, y cuando fue, el etíope le recibió. Y después dice que cuando el Espíritu los llevó a Felipe y terminó hablando en muchas otras ciudades y terminó en Cesarea, ahí vemos que dice que el eunuco siguió gozoso. Ya no le interesó más Felipe. Algo que le interesaba era Jesucristo. Y ya había obtenido las respuestas a lo que él quería y había podido confesar su fe en Jesús y bautizarse. Y por supuesto que creo que tuvo una nueva vida. Esa vida en abundancia que nos da Jesucristo a aquellos que somos sus hijos. Por eso si vos estás pasando por una situación o lo que sea, si ves que te está temblando la tierra bajo tus pies, no temas. Piensa, es Jesucristo que me está llamando, porque hoy es el día de salvación, pastor. Sí, es impresionante, porque muchas veces lo primero que sale de nuestra boca, ¿y por qué si yo soy una persona buena? ¿Por qué me pasan estas cosas? Afiná el oído, ponete sensible a poder escuchar la voz de Dios, y tú dirás, pero ¿y cómo? Y Dios te habla de distinta forma. De distinta forma. Tal vez es el día de salvación, como dice Cecilia, que ha llegado a tu vida. No te resistas más, no lo rechaces más. Sí, pero yo creo en Jesús, en Dios a mi manera. No, hay una sola manera. Y lo dice perfectamente y muy claro en Romanos capítulo 10, del versículo 8 al 10. De la abundancia de tu corazón habla la boca. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué estás esperando para repetir esta oración? Yo te voy a guiar, y tú en tu casa, donde sea, repítela en el nombre de Jesús. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú fuiste a la cruz de Calvario a morir por todos mis pecados. Hoy yo te abro mi corazón para que tú entres en él. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y te reconozco, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Jesús. Dios les bendiga. Amén.